El siguiente ejercicio nos dice que se requiere que el transistor MOSFET de agotamiento del siguiente circuito alimente al resistor variable RD con una corriente de 100 microamperes. Si K en línea es igual a 20 microamperes sobre vol cuadrado y la tensión umbral es de menos 1 volt, encuentre la razón WL pedida. También encuentre los límites que RD pueda tener mientras la corriente que por ella circula permanezca constante de 100 microamperes, donde lambda es igual a 0, o el efecto de modulación del canal es nulo. Aquí nos dice el ejercicio que la corriente de IR que pasa sobre el potenciómetro es de 100 microamperes. La corriente que pasa por el potenciómetro da la casualidad que es la misma corriente que pasa por el dreno del transistor. Entonces, la ID es igual a IR, donde la IR o ID es igual a 100 microamperes, que va a ser esta corriente que pasa. Podemos ver que la BS en este caso va a ser de 0 volts, puesto que está conectado directamente a la tierra, y la BG del transistor es la misma que BS, puesto que ambos están conectados al mismo punto o al mismo nodo de tierra. Entonces BG es igual a 0 volts, donde BG es igual a BS. Lo primero que tenemos que hacer para analizar este circuito es saber en qué zona o en qué región estamos trabajando con este transistor MOSFET. Si BDS fuera mayor o igual a BGS menos BT, estaríamos trabajando en saturación. Si no, estaríamos trabajando en tríodo. Bueno, antes que nada, recordemos que esta es una curva característica de un transistor MOSFET, una curva BDS contra ID. En el comportamiento de un transistor MOSFET típico existen dos regiones principales. La primera región es donde el MOSFET o la corriente del MOSFET está creciendo, creciendo y creciendo, y esa región se le llama la región del triodo. Y la segunda región es donde la corriente ID del transistor empieza a ser constante. Esta segunda región se le conoce como saturación. Y en esta curva van a haber dos valores de BDS importantes. El primero es el BT o la tensión umbral. Cuando el valor BDS del transistor polarizado es mayor al valor de BT, entonces a partir de ese momento la corriente del dreno va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando llegue a otro valor de voltaje importante que se le llama BDS de saturación, cuando BDS del transistor polarizado es mayor a este BDS de saturación, entonces la corriente ID que va a pasar por el transistor va a empezar a ser constante. Entonces, si nosotros estamos trabajando en la zona de saturación, se puede deducir que si estamos en saturación, nuestro BDS va a ser mayor que BT. En nuestro caso particular, nuestro BDS va a ser BD menos BS. Aquí BS es igual a 0, entonces BDS nada más sería BD. Tenemos que demostrar que BD es mayor a BT o la tensión umbral. La tensión umbral es de menos 1 volt. Por lo tanto, si nosotros podemos demostrar que BD, que es este, es mayor a menos 1, en automático demostramos que estamos trabajando con este transistor en la zona de saturación. Viendo los datos que nos da el ejercicio, sabemos que IR es de 100 microamperes. IR es lo mismo que ID. Por lo tanto, la ID va a ser positiva o va a ser mayor a 0. Igualmente RD. El valor para RD tiene que ser forzosamente negativo. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Ohm, nos vamos a dar cuenta que la corriente ID que pasa por estas dos terminales de esta resistencia va a ser igual al voltaje que pasa sobre ella, entre este y este, sobre la resistencia RD. O en otras palabras, ID va a ser igual a BDD menos BD, que es el voltaje de la segunda terminal de la resistencia, sobre la resistencia misma, que es RD. Entonces, como ID
va a ser mayor a 0 y RD también es mayor a 0, forzosamente para que estas dos se cumplan, BDD menos ID tiene que ser forzosamente mayor a 0. Y bueno, sabemos que BDD menos BD va a ser mayor a 0. Y para que exista una caída de tensión, también forzosamente BDD menos BD tiene que ser menor al valor inicial de alimentación, o sea, 5 volts. Entonces, para esta desigualdad, sabemos que el valor de BD tiene que ser menor a BDD, y por esta desigualdad nosotros sabemos que BD va a ser mayor a BDD menos 5. ¿Cuánto equivale BDD menos 5? BDD menos 5 es igual a 5 menos 5 igual a 0. Entonces, el valor BD va a ser mayor a 0. Y bueno, BDD equivale a 5 volts, ¿no? Entonces, BD va a ser mayor a 0 y al mismo tiempo va a ser menor a 5. Entonces, ya demostramos que el valor de BD va a estar en el rango de entre 0 y 5. No puede ser un número menor o igual a 0 y tampoco puede ser un número mayor o igual a 5. Entonces ya demostramos que el BD va a ser forzosamente mayor a menos 1, puesto que este rango, cualquier número que esté en este rango, es mayor a menos 1. Y por lo tanto, como nuestro BD va a ser mayor a menos 1, este transistor está trabajando en la zona de saturación. Ahora sabemos que la tensión BD pertenece al rango de 0 a 5 volts y que el transistor que estamos analizando está trabajando en la zona de saturación. Cuando un transistor está trabajando en la zona de saturación, BDS va a ser mayor o igual que BGS menos BT. BDS es igual a BD menos BS y BGS es BG menos BS. El BS lo podemos eliminar y nos quedaría que BD va a ser mayor o igual que BG, donde BG equivale a 0 volts y la tensión umbral equivaldría a menos 1 volt. Entonces BD va a ser mayor o igual a 1 volt. Y bueno, ya sabemos ahora una información extra sobre el voltaje BD. Primero sabíamos que BD pertenecía al rango de entre 0 a 5. Ahora con esta información sabemos que BD ahora pertenece al rango que varía desde el 1 hasta el 5. Bueno, entonces ya sabemos que el valor mínimo para BD es 1 volt y el valor máximo para BD es un número un poco menor al número 5, puede ser el 4.99. Y que nuestro transistor está trabajando en saturación. Como estamos trabajando en saturación, la corriente del dreno va a equivaler a esta ecuación. Sabemos que la ID es de 100 microamperes, que Mn por Cox es igual a Kn línea. Kn línea, si la conocemos, BGS, vamos a ver que BGS es igual a BG menos BS. BS es 0 volts, entonces BGS es igual a BG. BG es 0 volts, entonces BGS es 0 volts. BT menos 1 volt, entonces la única incógnita sería W sobre L. Sustituyendo los valores tenemos que W sobre L es igual a 10. Y bueno, finalmente para encontrar los límites de RD, tal que la corriente que pase por esta resistencia sea una constante de 100 microamperes. Aplicando la ley de Ohm, sabemos que BDD menos BD sobre la resistencia RD es igual a la corriente que pasa, o ID. Entonces BDD es un valor constante, al igual que la corriente de dreno. Para obtener el valor mínimo que RD puede obtener,
Entonces tenemos que recurrir al valor mínimo que puede obtener BD. En este caso es de 1 volt. Entonces primeramente vamos con el valor mínimo, que es de 1 volt. El RD mínimo va a ser igual a VDD menos el BD mínimo sobre ID. Y bueno, el resultado para RD mínimo es de 40 kΩ. Igualmente hacemos lo mismo para RD máximo. RD máximo es VDD menos BD máximo sobre ID. El BD máximo es un valor ligeramente menor a 5, o sea 4.99. En este caso, sustituyendo, tenemos que el valor para RD máximo es aproximadamente 0 ohms o 0 kiloohms. Entonces, estos serían los límites para el valor de la resistencia RD. Si te gustó este video y lo entendiste, compártelo, dale like, suscríbete. Esta es una serie de videos sobre este tema. Puedes ver la continuación de este video en mi canal, así como videos anteriores relacionados con esto.